Aquí qué dice, que lo que está escrito en Génesis capítulo 3 versículo 15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Cuando dice tú le herirás, está hablando a Satanás. Tú le herirás el calcañar. Esta te herirá en la cabeza. ¿Qué pasa cuando a una culebra se le hiere la cabeza? O sea, si ustedes les pichan la cabeza a una culebra, ¿qué le pasa a esa culebra? ¿Qué sucede con la culebra? Si les pichamos la cabeza a una culebra, ¿qué sucede? Apenas les pichamos. ¿Qué sucede? Pregunta, pregunta, pregunta. Muere, se muere, muere, muere. Efectivamente, al espicharle la cabeza a una culebra, muere. ¿Cuál es la forma de matar a una culebra? Espichándole la cabeza. Espichándole el cuerpo no tiene sentido. Espichándole la cabeza, la forma de matar a una culebra. Por eso cuando dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. No sé si ustedes se acuerdan, tal vez de pronto, alguien, y bueno, me dicen si se acuerdan en qué programa, hay un programa humorístico donde alguien llegaba llorando ¡Ah! 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 Y decía, ¿qué pasó, mija? ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Me pegó, me pegó. ¿Cómo te pegó? Con la cara en mi zapato, me pegó con la cara en mi zapato. Algo similar. Eso forma parte de una serie humorística. La chilindrina. Sí, efectivamente, la chilindrina. Entonces don Ramón quedaba, porque primero se asustaba. ¿Quién te pegó? ¿Cómo te pegó? Me pegó con la cara en el zapato. O sea que ella le dio patadas en la cara a Kiko. Era Kiko. Cuando miramos aquí Génesis 3:15, sale una escena similar. O sea, si uno mira lo que está escrito ahí, esta te herirá en la cabeza. ¿Qué significa? Muerte. La muerte. Eso significa, ¿no? Esta te herirá en la cabeza. Eso es muerte. Y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Entonces, miramos Hebreos 1. Creo que es Hebreos 1. Es el versículo, y también es el 14. Es igual que Colosenses. Yo no me había fijado que era Colosenses 2:14. Y está conectado con Hebreos 2:14. Está conectado con Hebreos 2:14. Miren qué dice. Dice el 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Lo que leímos hoy en Miqueas capítulo 5 está hablando de esta escena. Esa escena que aparece en Génesis capítulo 3 versículo 15. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? ¿Por qué dice esta? Como si hablara femenino. Se refiere la simiente de la mujer, la simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. ¿Esa simiente quién es? Cristo. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando uno le aplasta la cabeza a una culebra, ¿qué le queda doliendo a uno? El talón. Ese es el calcañar. Esta te herirá en la cabeza, o sea, muerte, lo que está descrito acá en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Nuestro Señor Jesucristo aquí dice que él participó también de qué? De carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Él también, ¿por qué fue que él tomó este cuerpo humano? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tomó este cuerpo humano? Porque participó de carne y sangre, siendo Dios, como dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que habíamos leído ahorita en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Ahí que dice que nuestro Señor Jesucristo participó de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Para qué tomó forma de hombre? Aquí dice, se despojó a sí mismo. Aquí dice, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Así dice, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre. ¿Cómo lo dice Hebreos 2:14?
Él participó de carne y sangre. ¿Para qué participó de carne y sangre? ¿Cuál era la finalidad? Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Eso lo leímos ahorita, ¿no? En el versículo de Hebreos 2:14. ¿Por qué Jesús tomó cuerpo humano? ¿De qué manera el que tenía el control de nosotros, el imperio de la muerte, sabemos el imperio de la muerte, lo que dice Romanos 8, vamos a mirar Romanos 8. Ese sí está en el capítulo 1, Romanos 8, vamos a mirar Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8 dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Lo dice Hebreos 2:14, el diablo. ¿Quién es el que le pertenece el imperio de la muerte? Al diablo. Y aquí que dice el versículo que leímos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice en Hebreos 2:14? Que nuestro Señor Jesucristo participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para que sucediera eso de pisarle con el talón, pisarle la cabeza, para matar. ¿Cómo dice más exactamente Hebreos 2:14? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte, ¿qué fue lo que hizo? Era necesario, todos esos versículos que hemos considerado el día de hoy, si se dan cuenta, están enlazados, o sea, no se pueden omitir. Era necesario considerarlos, aunque han sido muchos, y veo que han tenido paciencia, pero precisamente lo que está hablando acá es lo más importante. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un único sentido, lo que hoy hemos leído en Miqueas capítulo 5. La finalidad, ¿cuál era? Lo que se profetizó que iba a sucederle a Satanás. Bueno, algunas personas me dirán, pero es que cuando está hablando en Génesis 3, está hablando es de la serpiente. Ese versículo 15 dice la serpiente. Sí. Cuando llegamos a Apocalipsis 12:9, ¿quién es esa serpiente? Dice la Biblia, Isaías 34:16, inquirid en el libro de Jehová y mirad si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque la boca de Jehová así los produjo, ¿no? Y su espíritu los reunió. En el libro, ninguno faltó con su compañera. ¿Por qué dice así que ninguno faltó con su compañera? Porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene su correspondiente versículo que lo aclara. Entonces, cuando miramos Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué otros versículos tienen que ver con Génesis capítulo 15? Los versículos que hemos considerado el día de hoy. Es importante que anoten esos versículos. La persona que los escriba y después los lea y repite, esa persona se le van a quedar. El que está solamente oyendo termina y solamente puede decir me gustó. ¿Pero de qué es? No, es que voy a ver cuando la suban y se la envío. No. ¿Quién puede predicar? ¿Quién puede transmitir? La persona que escribe los versículos y después toma la Biblia, la abre y los lee. Si ahorita de pronto por la velocidad a la que los estamos mencionando no alcanza a leerlos, pero escríbalos, es importante, muy importante. Cuando todo el sentido de la Biblia se satisface para nosotros en lo que Dios le profetizó a Satanás en Génesis capítulo 3:15. Eso es para nosotros un regalo. Porque cuando dice Satanás tenía el imperio de la muerte, Satanás, ¿qué hizo con toda la humanidad? ¿Qué hizo desde Adán y Eva con Adán y Eva? En el versículo 5, Satanás le dice, no morirás. Pero entonces, es el versículo 4, no morirás. Sí, el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Y en el versículo 6 dice, y la mujer, viendo que el árbol era agradable, codiciable, tomó. En el versículo 6 se ve como si fuera el pensamiento. Esa es la forma como Satanás trabaja. Parece que fuera nuestro pensamiento, pero a través de lo que creemos que es nuestro pensamiento, no nos deja recibir el Evangelio. ¿Cómo nos tapa los oídos? A través de nuestros pensamientos. Hoy precisamente hay alguien a quien yo le compro aguacates y no le había compartido. Bueno, una vez sí le compartí, pero él no se acordaba de mí. Una vez no le compartí, qué pena. Una vez yo le grité,
porque él estaba hablando con un hermano y el hermano le quería explicar, pero ese señor hablaba y no se callaba. Y perdí el control y le grité y le dije, si usted es pecador, usted está yendo al infierno. Toda la gente, como a 2 cuadras, voltearon a mirar, porque yo no me aguanté y le grité así, le grité, y él quedó callado, la única. Entonces resulta que después, como 2 meses después, él pasó, yo no sabía, pero él vende aguacates, y él pasó al frente de donde tenemos el otro estudio, en el taller, pasó por allá. Y pasó por allá, entonces yo lo vi y yo lo reconocí. Entonces le dije aguacates y él vino y sí, él me vendió aguacates, pero él no me reconoció. Entonces, desde ahí, él ha seguido viniendo por ahí cada 3 días, me trae aguacates, bastantes aguacates. Inclusive le caí bien. Él no se acuerda que fui yo el que le dije, si usted es pecador, se va a ir al infierno. Él no se acuerda. Pero entonces hoy me nombró la palabra. Entonces hoy por nombrármela le tocó esperarse. Cuando me nombró la palabra, entonces le dije, bueno, en la Biblia dice, si una persona es pecadora, entonces llegó y me dijo, ay, mire, 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 y empezó a nombrarme empezó a hablar. Cuando vio que yo le iba a hablar de Dios, de la palabra, le empezó a nombrarme versículos, pero ¿sabe de qué me hablaba? De la doctrina de él. Y le decía, pero usted me cambió de tema, porque estamos hablando de pecado o no pecado. Ese es el tema más importante. ¿Pecado o no pecado? Y usted me resultó hablando del séptimo día. Sí, porque miremos tal versículo, ahí qué dice. Entonces yo leía y cuando le leía decía, sí ve, por eso el séptimo día. Entonces él hablaba su doctrina era, ya sabemos cuál, no es necesario ni nombrarla, porque él nombraba solamente el cuarto mandamiento. De los 10 mandamientos él solo nombraba el cuarto y hablaba de su doctrina. Entonces yo le quería hablar del pecado, pero no podía. O sea, no podía él escuchar. Cuando yo iba a hablar me tapaba con sus palabras y hablaba. Esta vez no grité, porque si no se acordaría, usted fue el que casi me deja sordo. Entonces, esta vez no, esta vez le quise hablar, pero aunque le quise hablar, no se pudo. No se pudo. ¿Qué cosa es el impedimento para que una persona pueda recibir nuestros propios pensamientos? Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, vio la mujer que el árbol era agradable y su fruto codiciable, así para alcanzar la sabiduría. Cuando dice vio la mujer, ¿qué habíamos visto en el versículo 5, el versículo 4 de Génesis 3? La serpiente le dijo eso. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que sí. Y bueno, le hago esta pregunta a los hermanos. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes a alguien le han dicho algo y esa persona escuchó y en el momento que escuchó, pues sí, ¿cierto? Pero tal vez pasó una semana o un mes y esa persona nombra eso que ustedes le dijeron, pero esa persona lo nombra como un descubrimiento de esa misma persona. No sé si les ha pasado eso. Vamos a poner un ejemplo concreto, que ustedes les dicen, hay un dicho popular que es eh, que no existe en la Biblia, pero dice a Dios rogando y con el mazo dando. Y esa persona, ¿cómo? Entonces usted le dice a Dios rogando y con el mazo. Sí, los hermanos dicen que sí les ha pasado 1000 veces. Entonces, y ustedes se encuentran con esa persona dentro de un mes y esa persona les dice, hay un dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Y usted no lo conocía, entonces uno se queda callado, pero si hace un mes yo le dije eso. Y ahora me está, sí, sí les ha pasado, veo que a todos les ha pasado, sí, 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 sí. ¿Por qué sucede eso? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Así dice la palabra. Entonces, Eva, ¿cuánto tiempo pasó desde cuando la serpiente? Sí, 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 siguen escuchando a los hermanos. Así es, sí, sí. Entonces, a los hermanos a los hermanos les ha pasado también lo mismo. Eva, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando Satanás le dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis igual, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás metió eso en el corazón de Eva, pero después, ya viene el versículo 6. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No sabemos, no sé si una semana, no sé, pero en el versículo 6 dice, y Eva vio, se quedó mirando el árbol. Se quedó contemplando el árbol y le pareció agradable, codiciable, y se quedó mirando. Uy, sí, y yo creo que voy a ser sabia. Yo creo que si lo como, hasta podría ser como Dios. Eva cómo pensó, que era su punto de vista. Inclusive cómo empieza ese versículo. Ese versículo empieza diciendo así, vio la mujer
que el árbol era, y repite lo que Satanás le dijo. Satanás fue el que le dijo eso, pero ¿cómo Eva lo percibió? Como si fuera una idea, eureka, ¡ping! Una idea genial de Eva. ¡Oh! ¡Ay, ese árbol tan bonito! ¡Oh! ¡Ay, ese fruto! ¡Oh! Yo creo que si como ese fruto voy a ser sabia. Eso se lo había implantado Satanás. Las personas, ¿por qué no pueden escuchar cuando les queremos anunciar el Evangelio? Porque creen que esos pensamientos que le llegan son de ellos. No son de ellos, como el Señor que hoy le quería hablar el Evangelio, pero no podía. Le quería hablar primero la condición del pecado, pero no podía. Solamente al final, cuando ya me tocó escucharlo, ya me quedé, un momento que me quedé callado. Me quedé callado y me quedé quieto, escuchándolo, y él habla y habla, y cuando hizo algún silencio le dije, ¿sabe a dónde va un pecador cuando muere? Y él me dijo, sí, al infierno. ¿Usted es pecador? Y se quedó callado. En ese momento se quedó y le dije, estas preguntas a mí me las hicieron y yo me quedé pensando y por esas preguntas yo pude salir. Cuando le iba a seguir hablando, le iba a dar mi testimonio, en ese momento él me interrumpió, él estaba pensando en decirme versículos y decirme versículos para hablarme de la doctrina de él, el séptimo día, el séptimo día. Entonces, ¿él podía escuchar? No podía escuchar. Yo pensé cuando él hizo silencio y cuando él por fin contestó, como que algo le chocó, algo le hizo clic, en el momento que él mismo me dice, sí, pues un pecador muere, va al infierno. Él mismo me lo dice con su boca, y yo le dije, con su boca usted está testiguando lo que dice la Biblia de a dónde va un pecador cuando muere. Efectivamente va al infierno. Y luego le hice la otra pregunta, ¿usted es pecador? Ya no quiso contestar, se quedó así pensando. Yo pensé, ya, por fin. Entonces ahí le iba a dar mi testimonio. No, él automáticamente buscó quedar bien. El ser humano siempre quiere quedar bien. Yo quería que hoy él recibiera la salvación. Yo quería que hoy él pasara de las tinieblas a la luz. Pero él quería hablar religión, religión, religión. Hasta el final, él se dio cuenta, por las preguntas que le hice, y ¿sabe qué me dijo? Cuando ya se iba, ustedes se han dado cuenta que cuando una persona quiere tener la razón, esa persona ya se va a ir y dice la última palabra y arranca. Él venía en su cicla, en las ciclas que él lleva los aguacates. Entonces yo y me dijo, empezó a mover la cicla y me dijo, no me diga que usted va a esa iglesia de allá donde dicen que ellos no son pecadores. Yo no le dije nada y dijo, porque si es así, no tenemos nada de qué hablar y se montó en su cicla y se fue. O sea, lo último que dijo fue algo duro, fuerte y ya finalizando, quedando a su conciencia quedó que él tiene la razón. No se da cuenta a quién le colaboró. Satanás no necesita ayudantes. La Biblia dice que él es astuto, Satanás es astuto, más que todos los animales que Dios hizo. Satanás es astuto. ¿Y él qué título tiene? Cuando miramos en Apocalipsis, el título que tiene él, el engañador. Y dice la Biblia que él engaña al mundo entero. Pero hay personas que le colaboran. Hay personas que le ayudan. Él no necesita ayudantes. Cuando una persona, en la Biblia dice que en la multitud de palabras no hay sabiduría. Cuando una persona se queda con su justicia, va a sentirse bien, porque va a hablar duro, va a imponerse, pero ¿qué es lo que está imponiendo? Una mentira. Ya ojalá estuviera imponiendo el corazón de Dios, pero no. Lo único que él le quedó, porque ya como les dije, un hermano le había compartido en otra oportunidad y él quedó con algo. Él no quiere que nadie, así como él señaló, usted es de esa iglesia, señaló así, porque donde yo estaba, es a 5 cuadras de donde estoy ahora, la iglesia queda aquí nomás. Entonces él señaló hacia allá, desde allá señaló hacia acá, señalando la iglesia. O sea, él en su corazón tiene una base, que cualquiera me hable de Dios menos los de esa iglesia. ¿Quién le metió ese pensamiento y para qué? ¿Cuál es la finalidad de ese pensamiento? Que nunca pueda recibir la salvación, que muera siendo pecador. Una de las cosas que me nombró en todo lo que me decía me dijo que sí, él es pecador, pero que él está en el proceso. Y es que estamos en un proceso. Le dije, usted medite. ¿Usted cuándo cree que va a terminar ese proceso? Ese proceso que usted está pensando en el que está. ¿Cuándo cree que va a salir de ese proceso? No, y eso se iba por otro lado y se iba por otro lado y volvía y me nombraba. Y miremos en Deuteronomio, ¿qué me iba a nombrar? Versículos para hablarme de su doctrina. ¿Podía escuchar? No
No pudo escuchar, hasta el último momento no pudo escuchar, pero en la conciencia de él se fue. Yo le di el golpe, le di la estocada final, yo lo dejé callado. Yo quedé callado sí porque lo que vi era Satanás o sea, tiene un ayudante. Satanás no necesita ayudante, Satanás, él es astuto. Él engaña, la Biblia dice, engaña al mundo entero. Cuando dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están como destituidos de la gloria de Dios. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo tomó cuerpo humano? Lo leímos hoy. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, Hebreos 2:14. Lo leímos hoy. Para eso fue que nuestro Señor Jesucristo tomó este cuerpo. Entonces, Satanás tenía la carta de propiedad de todos nosotros. Por eso también leímos Colosenses 2:14. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Cuando dice que destruyó el que tenía el imperio de la muerte, ¿qué hizo? Anuló el acta de decretos que él tenía contra nosotros. Esa acta de decretos que nos era contraria. Él tenía la carta de propiedad de nosotros. Todo el que tiene el título de pecador en su corazón, todos somos pecadores. Esa persona, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando una persona dice, todos somos pecadores, esa persona lo que está atestiguando es, mi dueño, mi Señor, no es Jesús, sino el diablo. O sea, las personas no dicen eso, obviamente nadie se expresa así. Las personas dicen, no, yo voy a una iglesia y yo llevo 30 años yendo a la iglesia y mi Señor es Jesucristo. La persona puede expresarse así, pero por lo que dice, todos somos pecadores. Esa persona todavía se le entrega. O sea, Satanás quiere engañar y esa persona, a mí, por favor, a mí, le hace fila. Porque Satanás se engaña, él no necesita que tú le colabores. Aquí lo que nosotros compartimos precisamente es cómo salir del engaño de Satanás, cómo salir de la condición de ser pecador. Dice el versículo bandera de nosotros, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. El que peca no ha visto a Jesús, no ha conocido. Y esta mañana hablamos sobre cómo la teología ha tergiversado ese versículo y ChatGPT les colabora. Si ChatGPT descubre que ellos son de las personas que son y van a ser y nunca van a dejar de ser pecadores, ChatGPT les ayuda. Porque les habla la teología que hace que las personas sigan siendo así. Y hoy, esta mañana mencionamos, si tú quieres buscar un versículo en hebreo, no le pidas a ChatGPT que te lo explique. Dile a ChatGPT cómo se escribe este versículo en hebreo, en griego koiné, si es del Nuevo Testamento, o en hebreo, si es del Antiguo Testamento. En hebreo o en griego koiné. Y ChatGPT te lo escribe, pero él te va a explicar, no me explique a mí nada. Solamente le pedí que me diera el versículo. Saque ese versículo, lléveselo a otra plataforma. Y en otra plataforma, mire palabra por palabra. Usted se va a dar cuenta el significado, lo que está escrito acá. No necesitas negar la Biblia para defender una Biblia moderna que fue hecha con inteligencia artificial. Para explicar lo que entiende una persona que está bajo la ley, que está en sus obras. Las Biblias modernas tienen esa característica, están adoctrinadas para quienes están bajo la ley, para que nunca puedan salir. ¿Quién dirigió eso? Velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, más de uno de pronto se preguntará, pero espere, en Hebreos 2:14 no leímos que destruyó, que Jesús tomó cuerpo para destruir. Sí, pero cuando miramos el mundo espiritual, en el mundo espiritual, hay ayer, hay mañana, hay presente. No, en el mundo espiritual solo hay presente. No hay así la temporalidad que nosotros tenemos. Bueno, la explicación de esto es más larga, ya hemos hablado por qué dice así, que destruyó, y por qué más adelante el apóstol Pedro dice, velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al fin que destruyó o no destruyó parece una contradicción. En el mundo humano sería una contradicción, pero en el mundo espiritual no es una contradicción, no lo es. Y la explicación ya la hemos dado, pero se necesita otro en vivo para poder dar esa explicación. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Para el ser humano en modo natural es difícil que pueda recibir la palabra porque quiere entender a Dios desde su punto de vista humano. El ser humano que quiere entender a Dios nunca puede, porque queriendo ser más astuto que Dios, queriendo ser más inteligente. Si una persona puede entender a Dios con la lectura de la palabra, significa que esa persona es más inteligente.
Ese corazón lo puso Satanás, el que las personas quieran entender a Dios. Pero permite, Padre, que las personas, meditando sobre lo que hoy hemos compartido, se den cuenta quién fue el que puso ese corazón en toda la humanidad. Por eso las personas creen que saben lo que está bien, lo que está mal, según su propio punto de vista. Por lo consiguiente, no necesitan leer la palabra. Pero ¿quién lee la palabra? Aquel que se da cuenta que es 100% equivocado. No 95, 99, 100% equivocado. Padre, permite darle esa misericordia a las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que no sigan confiando en ellos mismos. La única forma de que puedan confiar en ti, la única, es que dejen de confiar en ellos mismos. Nos diste la misericordia, los hermanos quienes ya hemos recibido la salvación, nos extendiste la misericordia y nos permitiste llegar hasta ese punto. A algunos de nosotros nos fracasaste de una manera impresionante, pero gracias, Padre, porque preferible que nos haya pasado esto y no que hubiéramos ido al castigo eterno. Gracias, Padre. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra el día de hoy. Todos los días estamos compartiendo un capítulo entero por las noches. Son las y 40. No, son las y 37. Quiere decir que comenzamos hace 37 minutos. Y por las mañanas, dentro de 9 horas y 23 minutos, vamos a estar compartiendo el versículo del día de mañana. Nos vemos dentro de poco. Chao.